Se ha discutido mucho en este medio sobre las repercusiones que acarrea sumergirse en el mundo del narcotráfico. Aquel que cambia sangre y plomo por dinero, como suele decirse, solo encuentra una sucesión interminable de tragedias, mientras ve cómo su vida se convierte en una montaña rusa entre instantes de placer efímero, muerte y la constante huida. No solo de las fuerzas de seguridad, sino también de rivales pertenecientes a otras agrupaciones. Una persona en estado perpetuo de alerta y angustia tiende a cometer fallos, errores que pueden arrebatarle su libertad o su existencia en cualquier instante, y ante ello, incluso siendo familia del líder máximo del cártel, no hay escape. Pon atención, porque hoy traigo información de última hora. Hablaremos sobre la supuesta eliminación de un pariente cercano de El Mencho. Quédate con nosotros hasta el final. Este acontecimiento es de suma importancia, ya que figuras importantes dentro de la estructura del CJNG están vinculadas a la familia de Nemesio Oseguera Cervantes, lo que abre la puerta a una serie de especulaciones sobre el futuro de la organización. La eliminación de un pariente directo de El Mencho implica un posible debilitamiento jerárquico y una interrupción en las comunicaciones y estrategias internas del cártel. Otro aspecto relevante a considerar es la rivalidad entre los cárteles en México, conocida por su violencia extrema y sus ejecuciones brutales, sádicas e incluso macabras por parte de los miembros de estas agrupaciones. Estos enfrentamientos suelen tener repercusiones a mediano y largo plazo en el panorama del crimen organizado. Es destacable que la Marina ha intensificado sus esfuerzos para desmantelar las operaciones del CJNG, catalogado como uno de los cárteles más peligrosos, si no el más peligroso, con mayor influencia en el país. Este cártel se dedica no solo al tráfico de estupefacientes, sino que también se ha expandido a otras actividades ilícitas, como extorsión, secuestro, contrabando de combustible, cobro de cuotas a traficantes locales, trata de personas, tráfico sexual, entre otras actividades delictivas. Su influencia y poder son tan significativos que las fuerzas de seguridad han tenido que idear tácticas para debilitarlo. En ese sentido, la eliminación de familiares del Mencho puede formar parte de una estrategia más amplia para debilitar el dominio del cártel. Las autoridades mexicanas, conscientes de las posibles consecuencias no solo del CJNG, sino también a nivel mediático y social, han subrayado la importancia de hacer todo lo posible para combatir y detener a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad y estabilidad de México, reafirmando el compromiso gubernamental de terminar con la impunidad y llevar ante la justicia a quienes han sumido a comunidades enteras en el miedo y la violencia por años. La eliminación de un familiar del Mencho también pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las fuerzas de seguridad en este tipo de operaciones. La complejidad del crimen organizado, su vínculo con sectores corruptos y la violencia que representan los cárteles hacen que estas acciones no solo sean delicadas, sino también sumamente riesgosas. No solo durante el operativo, sino también después, ya que aunque el resultado pueda favorecer a las autoridades, puede desencadenar represalias contundentes por parte de las organizaciones criminales, las cuales suelen recurrir a tácticas terroristas atacando a la población, buscando ejercer presión sobre las Fuerzas Armadas. Para concluir, es crucial resaltar y enfatizar lo que significa la eliminación de un familiar de Oseguera Cervantes vinculado al cártel. Se sabe bien que la personalidad del Mencho lo lleva a desconfiar de todos y de todo. Por ello, ha optado por designar a miembros de su propia familia para distintos roles logísticos dentro del cártel. Esto, a su vez, ha jugado en su contra al poner bajo el escrutinio a aquellos en quienes más confía. Recordemos que Rubén Oseguera, conocido como el Menchito y considerado sucesor del CJNG, está detenido y espera condena, tratando de evitar una sentencia de cadena perpetua. Asimismo, alias La Negra, también conocida como Rosalinda González Valencia y esposa de Oseguera Cervantes, ha sido capturada y expuesta públicamente, aunque no está tras las rejas, enfrenta batallas legales por acusaciones de lavado de activos para el cártel. Incluso sus hijas están bajo el escrutinio de la ley. Su hermano, Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Manchana, fue arrestado por las autoridades acusado de ser uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, encargado de finanzas, adquisición de armamento militar y distribución de sustancias ilícitas. Tony Manchana está recluido en la prisión del Altiplano. Cabe mencionar que Antonio Oseguera Cervantes fue detenido gracias a información proporcionada por su chofer, lo que llevó a las autoridades a ubicarlo, estudiar su rutina y posteriormente capturarlo. También se especula que alias Tony Manchana ordenó el asesinato del famoso youtuber regional conocido como el Pirata de Culiacán. No obstante, esto es apenas la punta del iceberg.
El Mencho tiene más familiares sobre los cuales hay poca información, excepto que algunos han cumplido condenas por narcotráfico y han sido liberados. El clan Oseguera Cervantes, conformado por Juan, Miguel, Marín y Abraham, son solo algunos de los nombres conocidos entre los familiares cercanos de El Mencho, aunque no está claro si alguno ocupa un cargo estratégico dentro del cártel o si alguno de ellos fue abatido por la Marina en el operativo. La información aún es confidencial, ya que, como hemos mencionado, tener datos concretos sobre Nemesio Oseguera Cervantes sería un logro en sí mismo. La vida y pasado de El Mencho son un enigma, un misterio que los agentes intentan resolver para obtener información relevante sobre el líder de este peligroso cártel criminal. El entorno se crispa con cada noticia que sacude los cimientos del CJNG. Los vínculos familiares con El Mencho son como eslabones que se quiebran en una cadena ya de por sí frágil. La eliminación de uno de sus parientes desata una vorágine de incertidumbre. Se habla en susurros de los movimientos en la sombra, de los susurros que acechan en las calles de Guadalajara. La ciudad, testigo mudo de las luchas de poder, ahora murmura con más fuerza sobre un vacío que se abre en la estructura del cártel. Las autoridades, aunque sigilosas, dan pasos calculados en este juego peligroso. Saben que la caída de un familiar directo no es solo una jugada estratégica, es una carta marcada que podría desencadenar una guerra entre cárteles, una lucha despiadada por el control. Las sombras de la Marina se alargan sobre el imperio de Nemesio Oseguera Cervantes, intentando desmantelar un legado manchado de sangre y poder. Sin embargo, la incertidumbre pesa en el aire. ¿Qué consecuencias traerá este movimiento? ¿Se avecina un golpe certero a la jerarquía del CJNG o es solo un espejismo de debilidad? El mundo del narcotráfico se tambalea, y en los rincones más oscuros de México se gestan estrategias, alianzas frágiles y traiciones premeditadas. El manto de incertidumbre cubre no solo al cártel, sino a todo un país que lucha por desenmarañar la maraña de corrupción y violencia que ha tejido la red del crimen organizado. Cada movimiento, cada arresto, cada ataque es un engranaje en esta maquinaria siniestra que busca desequilibrar el tablero y redibujar el mapa del poder. Y en medio de todo esto, El Mencho, una figura enigmática que parece danzar entre las sombras, con su familia en el centro de una tormenta que amenaza con desencadenar una guerra sin cuartel. El silencio que envuelve a los familiares del Mencho es tan espeso como la oscuridad en la que se mueven. Cada uno, sea bajo la lupa de la ley o esquivando las sombras, lleva consigo el peso de ser parte de una dinastía manchada por el crimen. El juego de ajedrez entre los cárteles se intensifica. Los movimientos de los líderes, las alianzas temporales y las traiciones urdidas en las sombras dibujan un panorama inquietante. El CJNG, una bestia voraz, comienza a mostrar fisuras en su armadura, pero ¿será suficiente para desarticular su reinado de terror? Las calles de Jalisco y sus alrededores se convierten en un campo de batalla donde las piezas se mueven, a veces sin control, otras veces con precisión quirúrgica. El destino del país parece depender de la partida entre estos titanes del crimen, una partida en la que las apuestas no son solo de dinero, sino de vidas enteras, de la estabilidad de regiones enteras sumidas en el miedo y la incertidumbre. En este escenario de sombras y secretos, las fuerzas del orden luchan una batalla incansable, arriesgando sus vidas para desbaratar la maquinaria del narcotráfico. Cada golpe, cada avance en la captura de un peón, es un triunfo en una guerra de estrategia y valentía. Pero también saben que cada victoria es solo un respiro en una lucha que parece no tener fin. Mientras tanto, la figura de El Mencho permanece como un enigma insondable. ¿Será este un punto de quiebre en su imperio o simplemente una pequeña sacudida en su reinado de terror? Solo el tiempo y los oscuros pasillos del mundo criminal podrán revelar el desenlace de esta historia llena de intrigas, violencia y desafíos inimaginables. En la penumbra del crimen, se gesta un torbellino de decisiones que marcarán el rumbo de un imperio manchado de sangre. Los susurros en las calles auguran un cambio, un giro impredecible en esta danza mortal de poder y ambición.